Hola, nosotros somos el grupo 10. Yo soy Laura Bonilla Yo soy Camila Villamarín. Yo soy Martín Jurado. Y ya soy Laura Pastrana. y el día de hoy vamos a hablar sobre la lectura de las ciudades y los muertos, en donde hablan de 5 ciudades, en donde se percibe la muerte de manera diferente. También algo que quería resaltar es que a diferencia del video anterior y como lo hablamos en clase, esta lectura abarca como el tema de la muerte en una forma mucho más colectiva, pues como a diferencia de lo que muchos grupos pues dijimos de la individualidad en la muerte. En la lectura se hace referencia a 5 ciudades: Melania, Adelma, Eusapia, Argía y Laudomia, que son como diferentes percepciones de cómo se vive la muerte. En primer lugar, yo siento que es muy importante hablar como de Melania, porque es algo como muy diferente a lo que nosotros creemos de la muerte, porque normalmente acá hablamos de la memoria, pero en Melania se nota como la gente se reemplaza entre ella a la medida de que la gente va haciéndose vieja y creciendo. Como que no hay espacio para que la gente como que viva en la memoria de alguien y como que, sí, como dijo Lala, como que la gente reemplaza a otra. Sí, algo que es muy característico de esta ciudad es que eh, hay como una constante de transformación. Entonces, pues cuentan que la gente no solo llega y se va de la ciudad, sino que al llegar es diferente a antes de que llegara. Entonces es esa transición constante de cada individuo. Pues a mí la segunda ciudad, Adelma, fue la que más me llamó la atención, en especialmente la parte en la que habla que uno llega como a un punto de la vida en el cual como uno, no, uno conoce y uno tiene conexión con gente muerta, que más de la gente que está viva. Entonces como que uno en vez de hacer el esfuerzo de conocer a nuevas caras, uno solamente las asimila con caras que ya conoce y como que uno no sigue progresando como con el ciclo de la vida. Pero pues yo en esa lectura no entendí muy bien cómo en los sueños y cómo los muertos aparecen en el sueño, como qué significa eso. Yo lo que entendí, pues al hacer la lectura, era que, pues uno al ver caras conocidas en caras de otras personas que uno ve cuando pasa, esos son como sueños que uno tiene, y entonces lo que el narrador como que se quería referir es como que uno le pierde el miedo a la muerte y le empieza a ganar el miedo a los sueños debido a que uno ve muertos en esos sueños, ¿no? Sí, siento que esta ciudad está muy relacionada como con la memoria y como esa percepción de recuerdo dentro de lo que uno, pues dentro de lo que conocemos. Y última cosa es que me parece muy importante como más que todo en esta parte de la lectura, es muy enfocada en el autor, o sea, es como la percepción, la experiencia del autor llegando a este lugar. Entonces, pues es eso. Bueno, la tercera ciudad es Eusapia. Entonces esta se explicaba como 2 ciudades paralelas, pero que son completamente iguales. Entonces, eh, siento que esto hace referencia como a una pérdida de conocimiento, porque pues cuentan que hay un momento en el que no se sabe realmente quiénes son los vivos y quiénes son los muertos, hacer como o sea, no existe ningún tipo de diferencia o transición entre esas 2 ciudades. Sí, algo que me llamó mucho la atención es que, digamos, como yo lo entendiera, como que no dejaban, no soltaban a los muertos, sino como que querían incluso tenerlos ahí constantemente, como por más de que ya se murieran, ¿no? Entonces, los mismos negocios que funcionaban en la ciudad de los vivos funcionaban en la ciudad de los muertos, y era como que no dejaban que los muertos se murieran de verdad, sino como querían tenerlos constantemente ahí. Sí, y otra cosa como con eso es que me pareció muy pues curioso que ellos ponían como, o sea, la vida era lo que les tocó hacer y ya en la parte de los muertos era como ellos proyectándose en verdad lo que querían hacer. Entonces, pues eso me pareció súper curioso, como que le ponían mucha más importancia a esa ciudad de los muertos de cómo idealmente querían que fuera su vida y en la normal solo fue como lo que me tocó. Y digamos que en la otra lectura que habla de Argia, es una lectura bastante corta, pero me parece muy interesante que pues habla como nosotros lo relacionamos con como con una analogía que se tiene como a cuando la gente ya se muere y está como en el ataúd debajo de la tierra. Entonces, algo que yo siento es que
es muy interesante donde decía como está allá abajo y solo toca creer que en verdad está allá abajo, entonces como la memoria de esa gente, como que uno quiere tener constantemente, pero pues ya dejarlos, como soltarlos y creer que en verdad ya están allá abajo y como que nada de su esencia va a quedar como en el mundo. Sí, Aparte en esa lectura, energía me parece como muy interesante, pues ese concepto de cómo entrar a la gente y cómo lo describen como algo tan libre cuando pues en realidad la gente como que le da mucho miedo, entonces me parece como muy interesante como esa juxtaposición. sí. Y la última ciudad sería Laudomia, que es la ciudad de los no nacidos. Entonces nosotros, pues aquí pudimos como de alguna forma desglosar que todas estas ciudades hablan de las multitudes y este concepto de los no nacidos se refiere más que todo como a eso que no alcanzamos a conocer, que pues también podría ser como una analogía a la muerte. Eh, y es como cómo le damos esas características de lo que nosotros conocemos eh, a lo desconocido. Entonces, cómo todo esto puede variar y cómo el hecho de darle una característica puede tener como mil variaciones y como abrir demasiadas puertas como al concepto de la muerte y como esto. Gracias. Gracias. Gracias.